Muy bien. Bien, uno de los temas positivos que se dice en la reforma laboral, dice, es a partir de hoy, o a partir ya de que se aplique, es en el caso de las mujeres, los certificados de ingravidez, dice, ya sea que puede conseguir un empleo. Se extiende el periodo de ingravidez de la mujer, las incapacidades. Bueno, hay ciertas modalidades que eran muy estrictas, que ahora se van a poder intercambiar en relación con esos periodos. En lugar de tenerlos antes, los pueden tener después. En la mayoría de los casos va a tener la opción la mujer de trabajar más antes de que tenga su alumbramiento, para poder dedicarse después más tiempo a atender a su bebé, a opción de la mujer. Y luego obviamente las pruebas de embarazo van a estar prohibidas estrictamente. Están prohibidas porque ya está en vigor la ley. Están prohibidas estrictamente. En un dado de que una mujer en el término de tanto de entrenamiento o de prueba llegara a embarazarse, no es causal de que se vaya, queda cubierto todo. ¿Qué pasa? En relación con el entrenamiento o el periodo de prueba no tiene ninguna relación directa o indirecta con la gravidez o ingravidez. Perfecto. Bueno, hay otro asunto por ahí de los beneficios que dice que tendrá esta ley, precisamente el aspecto de regular el mentado outsourcing o los trabajos independientes. Bueno, esto es una falsedad tremenda y voy a explicar por qué. La subcontratación laboral ha estado permitida desde que se estableció la ley en los años 30. No ha habido ninguna prohibición. Lo que hizo esta nueva reforma no fue regular el outsourcing, fue estrictamente proteger los intereses de los trabajadores para que no se utilice el outsourcing para la explotación de los trabajadores. Todo lo contrario a lo que se ha dicho. Es decir, esta ley establece que si uno hace su contratación laboral con el único y exclusivo fin de darle la vuelta a las prestaciones laborales que una empresa normalmente tiene, esa sería una contratación ilegal y estaría la empresa sujeta a las sanciones que señalan en la Ley Federal del Trabajo, que ahora son altísimas, hasta 10 veces el salario mínimo, y en fin, se puede volver catastrófica la sanción, ¿no? Este asunto, ¿verdad? Así es. 4 de la tarde con 14 minutos, 616-7949, 611-4097, las líneas telefónicas están abiertas, disponibles para que usted llame y participe con su pregunta, su duda, su cuestionamiento. Vamos a la pausa, Beto, y regresamos, platicamos. Seguimos adelante en Marco Informativo, 4 de la tarde con 18 minutos, seguimos platicando sobre el aspecto de la reforma laboral con el diputado del tercer distrito, Carlos Angulo Parra. Diputado, otro de los aspectos que se dicen negativos podría tener esta reforma laboral, dice, es en cuestión a los juicios que se puedan dar, un despido injustificado, se acortan los tiempos, pero dice que esto repercute negativamente en los beneficios que tenía el trabajador antes, que los juicios eran tardados 1, 2, 3 años, y pues todo eso habría que cubrirle. Hoy que se acortan los tiempos a 12 meses, se dice que el perjudicado en sí será el trabajador y se beneficia al empresario. ¿Qué hay de eso? Bueno, vamos a ponernos en perspectiva. ¿De qué se trata esto? ¿Se trata de destruir a las empresas que son las únicas que generan empleo? ¿O se trata de hacer un sistema justo que beneficie a todos? Una empresa destruida lo único que genera es desempleo y pérdida de oportunidades de las personas que no tienen empleo. Se trata de que se saquen raja los demandantes en los juicios laborales, o se trata de hacer justicia pronta y expedita, que es lo que marca nuestra Constitución. Voy a explicar el tema. Antiguamente, antes de la reforma, cuando un trabajador demandaba, mientras duraba el juicio, ¿okay?, existía el concepto de los salarios caídos de una manera indefinida, ¿okay? Entonces, si el trabajador ganaba el juicio, entonces, aparte de pagarle al trabajador todas sus prestaciones reclamadas, se le tenía que pagar durante todo el lapso que había durado el juicio los salarios como si hubiera estado trabajando cuando el trabajador en ese lapso no trabajara. No produce. ¿Okay? Ahora se limitó eso a un máximo de 1 año. ¿Okay?
Y hay una serie de sanciones, etcétera, etcétera, que se aplican tanto a las autoridades como a los mismos litigantes por querer retrasar los propios juicios. Entonces, creo yo que esto beneficia al sistema de enjuiciamiento laboral, vamos a llamarle así, de una manera constitucionalmente aceptable, donde la justicia se torna pronta y expedita, por un lado, donde el trabajador no obtiene un beneficio indebido ocasionado por la dilación tanto de las autoridades como de los propios litigantes que lo empujaban. Entonces así se establece una cancha pareja para que no haya un abuso en relación con eso. No se inclina la balanza hacia ningún lado. Así es. Se acortan los tiempos y obviamente que también pues se tiene que acortar la resolución. Exacto. Las dos partes. Y hay una cosa muy importante que se hizo en la reforma laboral que tiene un carácter técnico que muy poca gente ha sabido comprender su dimensión, que es que se le liberan a las juntas de conciliación y arbitraje, se le libera de toda la responsabilidad de atender muchas cuestiones de seguro social que antes se atendían. Entonces era como el 80% de los juicios en esa materia. Ahora van a tener mucho más tiempo para hacer las cosas mucho más establecido, más estructurado, ¿no? Sí. Ahora aquí tenemos en Chihuahua que por directriz estatal se van a hacer los juicios con una oralidad que nos va a dar una celeridad mucho más grande y una justicia más certera. Perfecto. Hay mucho todavía por tratar en el asunto de la reforma laboral, pero sin duda en últimos días el aspecto de la reforma educativa ha tomado dimensiones. Claro, porque se afectan intereses creados según esto. Los intereses sobre todo, ¿verdad? Se dice por ahí, y están insistiendo mucho, han convocado a los padres de familia que se sumen a las manifestaciones que están realizando los maestros en relación precisamente a este asunto de la reforma educativa, porque ellos ven afectados sus derechos, sus prestaciones, dicen ellos, sus beneficios que han logrado a lo largo de los años de tanto trabajo que le han dado al pueblo mexicano, dicen ellos. Algunos sí, hay muchos maestros que se dedican de tiempo completo, son buenos maestros. Algunos hay que señalarlos, son malos chicos, son aviadores, son gente que le ha sacado mucho beneficio a esto de la educación. ¿Qué hay de cierto con eso de la privatización, posible privatización de la educación? Falso de toda falsedad. No existe nada en la reforma constitucional en materia educativa que se aprobó que hable al respecto. Nada, absolutamente. Hablan de un derecho que no tenían los padres de familia constitucionalmente hablando, que era el derecho de colaborar con la escuela. Y nada más por eso ya dicen, por lo tanto ese es el camino para privatizar. Yo creo que se necesita tener una mente muy negra y muy calenturienta para darle esa interpretación a un derecho que ahora los padres de familia tienen. Los padres de familia que no estaban involucrados constitucionalmente en inglés, secundarias, en el desarrollo educativo, ahora se reconoce un derecho de los padres para colaborar, para estar activamente participando en la educación de los hijos. En eso consiste esa torcida interpretación que le han dado a esto. Eso es lo que argumentan los maestros. Otro aspecto que se dice de la reforma educativa, es que se trata meramente de una lucha de poder entre el gobierno y el sindicato de maestros. Falso también. Falso. De fondo, una reforma educativa no tiene nada. Tenemos una llamada, ¿sí, Beto? Una llamada, adelante. Sí, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Mire, nada más como pregunta. ¿Y qué pasa cuando los patrones que estaban en México, y ahora con lo de la inseguridad y todo desbarajuste, se pasaron a vivir a Estados Unidos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de esto, por lo que sea? Y ellos han dejado de evadir Hacienda, han estado evadiendo muchas obligaciones patronales a los empleados, como seguro, pagos Infonavit. En muchos casos he visto y me ha tocado personalmente que quitan Infonavit y no lo pagan, y hemos tenido algunos problemas con Infonavit porque ellos no aportan
los pagos. Lo escucho. Gracias, señor. Bueno, ese tipo de personas que incumplen con sus obligaciones laborales son responsables, hasta la mayor extensión de la palabra, de cumplir con esas obligaciones laborales. La reforma laboral que se hizo no incide en lo absoluto con nada de eso. Los incumplimientos laborales se seguirán persiguiendo. Ahora, sin embargo, existe una situación muy importante que tomar en consideración. Las sanciones son mucho más severas para los que violen la ley laboral, entonces tendrán que afrontar esas consecuencias. Muy bien. ¿Ya nos colgaron por ahí? Ya colgaron. Bueno, estaban escuchando al aire. Estábamos con el asunto de la educación, donde se dice que es meramente una lucha de poder entre el gobierno y el sindicato, que se trata de quitar, de desbaratar toda esa estructura y entrarle de lleno el gobierno, que es meramente eso. Bueno, también falso de toda falsedad. Quiero mencionar lo siguiente. Y así dicen los abogados. Perfecto, quiero mencionar lo siguiente. Esta reforma es un anhelo del pueblo de México desde hace muchos años, que el Partido Acción Nacional ha estado promoviendo durante muchos años, y no es otra cosa más que una situación elemental: la evaluación de quien desempeña un trabajo tan importante para nuestro país como es la educación de los niños, los jóvenes de este país. Nuestros hijos, nuestros nietos en este país merecen tener personas que sean constantemente evaluadas en su desempeño para ser personas de bien que eduquen a nuestros hijos. Es todo lo que se refiere a esta reforma que se llama educativa. Es una reforma para evaluar a los maestros. Básicamente, de eso se trata la reforma educativa. Entonces, si no vamos a tomar otros aspectos más, entonces no creo que se queda un poquito corta en llamarle una reforma educativa. Sí, no, en realidad no es una reforma educativa, es una reforma de evaluación educativa. Obviamente que los contenidos, etcétera, se van a tener que desarrollar, y el cambio constitucional no habla de los contenidos porque no hay necesidad de hablar a ese nivel ahorita en este momento, pero sí era indispensable hablar de una evaluación educativa en donde no nada más participe para desarrollar los métodos de evaluación el puro gobierno. Va a participar el gobierno, va a participar los propios trabajadores de la educación, van a participar las organizaciones de la sociedad civil, y un elemento adicional que no existía: los padres de familia. Van ellos a participar en establecer los métodos evaluatorios para los maestros. Perfecto. No estaremos hablando o relacionando la reforma laboral con la reforma educativa, una forma de despido justificable o un pretexto. Para los maestros que no den el ancho, como en todo trabajo, pues se tienen que ir si no dan el ancho. La permanencia en el trabajo va a estar sujeta a eso. Obviamente no va a llegar la guillotina, etcétera, sino que va a haber métodos, tiene que haber métodos en primer lugar de entrenamiento. Si no pasan la evaluación, debe de haber correctivos previos, no va a llegar como de una manera fascistoide, llegar y correr a todo el mundo, sino que todos conocemos cuál ha sido en mucha medida el desempeño de muchos malos maestros, que a Dios gracias es una super minoría que tiene dominado al sindicato. Esos malos maestros que no trabajan, que son aviadores, que ni van a las aulas, etcétera, pues si se les evalúa no van a pasar, y pues sorry, ¿verdad? Como decimos ahí los guaritos, sorry, bye. No, en ese aspecto yo creo que estamos muy de acuerdo todos los padres de familia que hemos tenido nuestros hijos en las escuelas públicas. Estamos de acuerdo en que el maestro que no trabaje, bueno, pues maestro que se dedique a otra cosa, ¿no? Y el que no pase la evaluación después de varios intentos, pues ni hablar, ¿no? Había un maestro por ahí que decía que él había estudiado para maestro porque se la pasan suave, o sea, mire, ¿qué quiere? Todo el año recibo salario, aguinaldo, prestaciones. Me la paso de comisiones. Me la paso a gusto. Sí. Estamos de acuerdo en que sucede,
pero estamos de acuerdo también Yo no estoy de acuerdo en que suceda. Bueno, que no que se dé ese tipo de evaluación, ¿verdad? Que se vayan y claro, que no quieran trabajar, sí, que se vayan. claro. Pero yo creo que estaríamos más de acuerdo todavía, aún más los padres de familia, en que se haga una reforma educativa realmente de fondo. El fondo es, a partir de una evaluación, se tienen que establecer los programas de estudio, etcétera, etcétera. Va uno casado con lo otro, y ahora la reforma constitucional le da cabida, entrada, derecho a los padres de familia para que participen. Se va a regionalizar esta situación, en fin. Es un paso adelante en la reforma que debimos de haber hecho hace muchísimos años. Eso es bueno. Bueno, ya estamos casi a la media y no me quiero ir sin preguntarle todavía, o que nos hable usted un poquito más, ¿qué hay ya dentro de lo que es su trabajo para Ciudad Juárez? ¿Qué podremos ver de parte de los diputados para nuestra ciudad, que necesitamos bastante en todos los aspectos? Bueno, mira, una de las cosas más importantes en las cuales quiero yo trabajar es en la ley correspondiente a la distribución de los egresos de la federación. Ya tenemos la ley que se aprobó de contabilidad gubernamental, en donde abarca hasta municipios y estados, pero la ley de coordinación fiscal no se ha reformado en el sentido de que las ciudades, los municipios, reciban lo que merecen en virtud de su contribución al Producto Interno Nacional, su contribución a la generación de empleo, su contribución a la generación de impuestos, que reciban y además sus necesidades, etcétera, que reciban una parte justa. Yo voy a trabajar muy fuertemente en que estas leyes se establezcan para que Juárez merezca lo que nunca se le ha dado. Ojalá eso se pueda lograr, porque es cierto, o sea, los recursos no llegan efectivamente. Así es. Y llegan al Estado y no los distribuyen como se debe, ni conforme a la ley del Estado los distribuyen. Ahí están los resultados, ¿no? Que ahora tuvimos que recurrir a incentivo, que recurrir a un préstamo para poder dar un aspecto más bonito a la ciudad, que no habría necesidad. Y luego se van a conectar a arterias allá al poniente de la ciudad que no van a ningún lado. Bueno, eso ya es otro tema. 4 de la tarde con 32 minutos. Vamos a la pausa y regresamos para despedir al diputado Carlos Angulo, que una charla muy interesante. Y sí, antes de que me hagan exorcitar, mejor vamos a la pausa. Diputado, háblenos así rapidito, brevemente, ilústrenos un poquito sobre el asunto de la reforma de ley de amparo que se acaba ya, está a punto de... Así es, de ser aprobada. Sí. Bueno, no es una reforma de la ley de amparo, es una nueva ley de amparo. Una nueva ley de amparo. Nueva ley de amparo basada en una reforma constitucional que se aprobó en 2011, de alto calado, como se le dice, en donde se moderniza el amparo. Y voy a explicar muy brevemente qué es el amparo. El amparo es un juicio constitucional basado en una violación de los derechos constitucionales, que ahora debo decir, los derechos constitucionales abarcan también los derechos humanos, tanto establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales en donde México es parte. Uno de los principales derechos constitucionales que todo mexicano tiene es el derecho a ser afectado, cuando se le afecta por parte del gobierno, por un mandato del gobierno, el gobierno tiene que justificar esa afectación basado en una ley preestablecida y motivar plenamente, basado en esa ley, el acto de gobierno que le afecte al particular. Si no se cumple ese extremo, entonces el particular tiene derecho a acudir a la justicia federal y solicitar lo que se conoce como el amparo, para obligar a la autoridad a que haga lo que debió haber hecho, y si no lo hizo bien, que se libere al particular de esa obligación inconstitucional que se le impuso. En eso consiste el amparo. Bueno, la nueva ley de amparo es moderna, es mucho más clara que la anterior, deja muy poco margen de interpretación arbitraria por parte de los jueces y se vuelve expedita, y sobre todo tiene una cosa ahora novedosa muy buena. Antes, cuando uno se amparaba porque uno consideraba una ley inconstitucional, a uno le otorgaban ese amparo para esa ley inconstitucional, para que nada más no se le aplicara a uno esa ley. Sobre esa ley, pero a la persona que se amparó exclusivamente.
Ahora, cuando la ley se declara inconstitucional después de un número de sentencias en el mismo sentido, entonces la ley se declara para todos inconstitucional, no nada más para el quien se amparó. Ese es uno de los grandes avances de esta ley de amparo, en la cual estamos de acuerdo. Sin embargo, hay un concepto que hay que tomar en cuenta. Cuando uno se ampara, uno puede solicitar lo que se llama la suspensión, que es la suspensión de ese acto de gobierno que a uno le está causando un agravio por la inconstitucionalidad. Entonces, mientras se decide si procede o no el amparo, ese acto de gobierno no se puede seguir aplicando. ¿Ok? Eso se llama suspensión. Bueno, ahora en la nueva ley se excluyeron de ese derecho de suspensión principalmente a las empresas sujetas a una concesión, como esta estación de radio, como las televisoras, como las mineras, como los que tienen un pozo de agua, como los transportistas, las compañías aéreas, las compañías de camiones, etcétera. Nosotros consideramos que eso es una situación que afecta a esas empresas, porque una falta de suspensión de un acto inconstitucional puede representar hasta la quiebra de una empresa. Entonces el gobierno va a tener una situación autoritaria en contra de esas empresas de que, oye, no me gusta tu editorialista en tal televisión o en una estación de radio, entonces pórtate bien, si no te voy a aventar un acto ilegal, y como no hay suspensión, pues ahí te la vas a ver. Entonces es una grave amenaza a la libertad de expresión, una situación de esa naturaleza. Pues, ¿de qué se trata? Ahora, otra cosa que tampoco nos gustó, y yo personalmente metí una oposición a ello dentro del Congreso, es que la autoridad ahora vaya a tener una segunda oportunidad de hacer su acto bien. Es decir, antes se tenía que fundamentar y motivar debidamente un acto, ahora puede no estar debidamente motivado ni fundamentado hasta que no me ampare, y cuando me ampare la autoridad en su informe puede corregir lo que hizo mal. Entonces eso le abre la justicia nada más a los que pueden contratar un abogado, y la gente desprotegida pues quedará desprotegida. Entonces por eso estamos nosotros en contra, y a lo mejor pudiéramos revisar la posibilidad de amparos contra de esos artículos inconstitucionales, o inclusive un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Diputados. Perfecto. Diputado, ¿algo más que quiera usted agregar? ¿Algo más que quiera comentarnos? Bueno, la grilla está a todo lo que da. A todo lo que da en el Congreso, ahí más en la Cámara de Diputados, como decía nuestro jefe nacional. Mira, trabajar en la Cámara de Senadores es como ir a jugar golf. Trabajar en la Cámara de Diputados es como estar en la lucha libre. Ándale, pues no, ya me imagino. No, entonces ni para qué vamos a darnos una vuelta por allá. Dicen que lo único bueno, lo atractivo es que hay diputadas en minifalda, hombre, que andan. Claro, pues es parte del atractivo estar ahí. Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Imagino que no